Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Si estará sucediendo lo mismo, pero bueno, damos gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí para estudiar la bendita palabra de Dios. Y aquí, por supuesto, esperando las primeras señales de sintonía, las primeras señales de que ustedes están acá. Gloria a Dios. Ya por ahí veo dos personas, Linda y Alice, que Dios les bendiga grandemente, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Bendito sea Dios, como les decía, hubo un apagonazo de luz, espero aquí en el vecindario, espero que no se vuelva a dar y no sé, espero que tampoco se esté dando en los lugares donde ustedes viven. Bueno, estamos acá para comenzar el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Estamos tocando grandes temas de la Biblia, ¿verdad? Todos los temas de la Biblia son importantes, pero hay temas como la misericordia de Dios, como el Evangelio, como la gracia de Dios, la oración, temas importantes, ¿verdad? El nuevo nacimiento que hemos tocado. En esta noche vamos a tocar un tema muy importante, ¿verdad? Muy importante, muy especial. Los versículos bíblicos son muy especiales, los que vamos a leer. Leticia, Dios la bendiga. Vamos a hablar de la providencia de Dios. Qué tema tan precioso, la providencia de Dios. Vamos a orar. Señor Santo y bueno, le damos muchas gracias por la oportunidad que nos permite de abocarnos al estudio de tu palabra en esta noche. Pedimos la dirección de su Espíritu Santo, Señor. Que su Espíritu Santo sea el Maestro en esta noche, que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para escudriñar tu palabra bendita y que tu palabra nos haga crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les decía que vamos a tocar el tema de la providencia. Tais, bendiciones, gloria al Señor. Cuando uno era niño, solía escuchar a las personas mayores, aún sin ser cristianas, que decían que la divina providencia lo cuide, ¿verdad? De vez en cuando le decían que la Santísima Trinidad lo proteja, ¿verdad? Pero también le decían que la divina providencia lo cuide, ¿verdad? Y a veces la gente no tenía una como noción muy exacta de lo que era la divina providencia, pero entendían algo así como que la protección de Dios, ¿verdad? Esté sobre ustedes. Entonces vamos a hablar de la providencia de Dios porque aunque es una palabra que no aparece en la Biblia, no aparece la palabra providencia, no obstante está bien detallada en la Biblia. Es como la palabra Trinidad, ¿verdad? Que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos enseña un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, igualmente la palabra providencia no aparece en la Biblia, pero se enseña. Pero para eso tenemos que ir entendiendo poco a poco primero a qué nos referimos con la providencia de Dios. Marielo, Dios la bendiga. Y quiero decirles que este es un tema de grandísima bendición, de mucha meditación espiritual, de mucha reflexión. Si logramos entender, Jenny, Dios la bendiga, si logramos entender la importancia de este tema, nos daremos cuenta que es un tema que a veces generará más preguntas que respuestas, pero que es un tema que nos ayudará a hilar, decía alguien, a unir puntos sobre nuestra vida, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre las cosas que han acontecido en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Providencia, ¿qué es? Que Dios es todopoderoso y Él preserva. Esta palabra es clave. Él preserva y gobierna todo el universo. Eso significa la providencia en su forma más sencilla. Que Dios Todopoderoso preserva y gobierna todo el universo. Preservar, guardar, ¿verdad? Este, eh,
como la sal que preservaba la carne en tiempos que no habían refrigeración, de que se descompusiera, ¿verdad? Bueno, Dios igual preserva el universo de que no se desmantele, de que siga funcionando. Entonces, Dios Todopoderoso preserva y gobierna, Él gobierna todo el universo. Como les decía, la providencia es una palabra que no se encuentra en la Biblia, es un término que no se encuentra en la Biblia, pero eh, se eh, está enseñado en la Biblia y se refiere a las relaciones entre Dios y su creación. No tiene que ver solamente con nosotros como hijos de Dios, no tiene que ver solamente con las personas como hijos de Dios, va más allá, ¿verdad? La providencia, la divina providencia, que si quiere decir la providencia de Dios, tiene que ver con la relación de las criaturas con su creador, ¿verdad? Y por criaturas tenemos criaturas inanimadas, tenemos criaturas del reino animal, criaturas eh, humanas, las bestias, las aves, todo, toda la creación, todo el universo, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Entonces la providencia significa que Dios de alguna manera está preservando y gobernando todo el universo, hasta los detalles más pequeños. A veces nosotros no nos parece así, ¿verdad? A veces nos parece como que a Dios se le escapan ciertas cosas, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, ¿qué significa la providencia? Significa que Dios interviene en las cosas creadas. Como Él es el creador y Él preserva y gobierna todo el universo, Él también interviene en las cosas que Él ha creado. Por ejemplo, Él mantiene las cosas que ha creado existiendo, existiendo y conservándolas. Y y conservando que estas cosas que Él ha creado tengan las propiedades para las que Él la creó. Algo tan sencillo, ¿verdad? Como Dios creó el agua y Dios sigue permitiendo y sigue conservando y sigue haciendo que el agua conserve sus propiedades a través de la historia del hombre, siga eh, conservando esas propiedades refrescantes, hidratantes, dadora de vida, ¿verdad? Y si usted se pone a saborear un vaso de agua, a veces lo tomamos tan a la ligera, un vaso de agua, pero si usted pone a saborearlo, dice, pero ¿qué es esta maravilla? No tiene sabor, no tiene color. Sin embargo, sin esto no se puede vivir. Se pueden vivir hasta 40 días, 41 días sin consumir alimento. Pero sin agua, solo 3 días sobrevive el cuerpo humano sin agua. Entonces, Dios Todopoderoso mantiene existiendo lo que Él ha creado, ¿verdad? Las cosas que Él ha creado, las mantiene en existencia y además de eso, ¿verdad? Está conservándolas para que esas cosas que Él creó conserven las propiedades con las cuales Él las crió, ¿verdad? Bendiciones, hermana Ilse. Y ya vamos a ir viendo, entendiendo un poquito más. Usted puede hacer preguntas, usted más adelante puede contribuir con un versículo bíblico. Pero bueno, vamos a ir caminando, ¿verdad? Entonces Dios gobierna todo el universo, Él sostiene todo el universo. La providencia tiene que ver con ese gobierno y control de Dios sobre todo el universo y la relación de su creación con el creador, ¿verdad? Y entonces en esa relación de Dios con la creación, Él, lo que Él ha creado, eh, lo mantiene con vida, lo mantiene existiendo y trabaja Dios para que esas cosas conserven las propiedades con las que la crió. También la providencia coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que la distinguen para hacerlas que actúen como actúan, ¿verdad? Entonces, la hierba va a actuar con las propiedades características de la hierba, los animales con las características de los animales, el ser humano con las características del ser humano, ¿verdad? Dios, entonces,
coopera con su creación. Dios coopera, sigue cooperando con su creación, haciendo que esas cosas que Él creó, este, conserven las características para las cuales Él las creó, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando Dios creó el ser humano, lo hizo un ser creativo, ¿verdad? Un ser totalmente creativo, lo hizo un ser hecho a su imagen y le dio el mandamiento de reproducirse, llenar la tierra y gobernar la creación. Y entonces Dios sigue cooperando para que el hombre actúe conforme a lo cual Él lo crió, ¿verdad? Y además de eso, Él dirige su creación para que cumpla con sus propósitos. Dios tiene propósitos, propósitos con el agua, propósitos con los astros, propósitos con el sol, propósitos con nuestro amado planeta, propósitos con todas las cosas que Él ha creado. Cada cosa tiene su propósito y su razón de ser, aunque a veces no las encontremos, ¿verdad? Y en el ser humano también todo es perfecto, todo tiene su razón de ser. Alguien una vez me dijo, bueno, pero en el ser humano hay algo que no le han encontrado propósito, ¿verdad? La apéndice. No le han encontrado propósito y yo sí le encontré propósito, ¿verdad? Para que más de uno en esos momentos en que colapsa el apéndice, ¿verdad? Se arrepiente y busque al Señor, ¿verdad? Porque es cosa seria. Entonces, todo tiene un propósito dado por Dios, todo. Dios está controlando todo, Dios está supervisando, Dios sostiene el universo y Dios trabaja para que cada cosa que Él creó mantenga esas propiedades para las cuales Él lo creó. Ok. Entonces, vamos entrando poquito a poquito, ¿verdad? Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo, manteniendo las propiedades con las que Él la creó. Dios dice que hizo el universo con su palabra, creó todas las cosas con su palabra, hizo al ser humano, ¿verdad? De barro, le infundió espíritu, aliento, ¿verdad? Le dio vida, lo hizo a su imagen, hizo todas las cosas con su palabra, pero no solo las hizo, sino que las sostiene, las sigue sosteniendo. Si Dios no sostuviera las cosas, no las preservara, la creación de un momento a otro podría colapsar. Eh, Póngase usted a pensar por un momento nuestro, nuestra Vía Láctea, ¿verdad? Y nuestro sistema solar, como todos los planetas tienen su propia órbita, una órbita invisible, y giran sobre sí mismos, primero, sobre su propio eje, y giran alrededor del Sol en una órbita elíptica, ¿verdad? Que a veces se acercan más al Sol, se alejan, se acercan, se alejan. Y tenemos ahí aproximadamente 9 planetas, ¿verdad? Si uno de esos planetas, una milésima se corriera de su órbita, una milésima, hermanos, todo el sistema, toda la Vía Láctea colapsaría, todo el sistema planetario colapsaría hasta ahí llegaríamos. Una milésima nada más. Entonces, y por cuántos años, de miles, dando vuelta. ¿Quién le ordena eso? Que dé vuelta sobre en una, eh, ya se me olvidó y lo estaba mencionando, en una órbita, ¿verdad? Determinada, invisible, eh, que nada altere esa medida exacta, ¿verdad? Eso es increíble, eso es sobrenatural, es Dios sosteniendo, la verdad, un pequeñito fallo colapsaría todo. Entonces, a eso se refiere la providencia, ¿verdad? Ese control sobrenatural de Dios que sostiene todo el universo, ¿verdad? Hebreos 1:3, vamos a empezar con las citas bíblicas. Son tan preciosas estas citas que voy a mencionar que vale la pena tenerlas ahí escritas y luego subrayarlas, ¿verdad? Con fosforescente, porque están preciosos. Dice Hebreos 1:2, para entender el contexto, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, vean qué tremendo. Dios hizo todo el universo, dice, por su Hijo Jesucristo y por medio de él. Y escuche bien esto, el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y escuche bien esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ah? Jesucristo dice que es Dios Padre hizo el universo por Jesucristo, por Él y por medio de Él, dice, y Jesucristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y sustenta con quien sustenta todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las del universo. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, la palabra de Cristo, Cristo mismo está sustentando el universo, hermanos. Cristo mismo lo está sosteniendo, ¿verdad? Si por alguna razón Jesucristo dejara de sustentar el universo, este universo colapsaría, dejaría de existir, no le daría ni siquiera tiempo a los científicos de saber qué está sucediendo y sencillamente sería que Cristo dejó de sustentarlo. Entonces el universo se sostiene con todas sus leyes, todas sus maravillas, ¿verdad? A veces nosotros creemos que el universo es el sol con los planetas girando alrededor del sol, ¿verdad? Y las estrellas y hermanos, nosotros, esta Vía Láctea es apenas una pequeña porción en un vasto universo de millones de millones de millones de años luz de distancia, ¿verdad? Donde existe el increíble milagro que usted y yo estamos viendo una estrella que murió hace miles de años y lo que recibimos es la luz, ¿verdad? De una estrella que ya murió, ¿verdad? Esa luz está viajando en el tiempo. Hermanos, es algo increíble y todo eso colapsaría si Jesucristo dejara de sostenerlo. O sea, el universo entero se sostiene por la palabra del Señor. Y esto es algo tan poderoso, que por ahí voy a ir haciendo aplicaciones. Si Cristo sostiene el universo, no podrá sostener nuestro universo, nuestro pequeño mundo. No lo podrá sostener. Claro que sí, ¿verdad? Entonces vean qué tremendo, cómo Jesús sostiene todo lo que existe por su poder. Y no lo dice solo este texto. Acompáñeme a Colosenses. A Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, donde nos habla del Hijo Jesucristo, ¿verdad? De Dios Hijo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos habla de su Hijo Jesucristo, Dios Hijo. Colosenses 1, versículo 15 en adelante dice, Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, escuche bien, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. Y luego dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y escuche, y todas las cosas en Él subsisten. El universo fue creado para Él, por medio de Él, y en Cristo subsisten. Subsisten porque Cristo lo hace subsistir todo, hermanos. Porque Cristo hace que todo funcione de manera para lo cual Él lo creó y mantengan las propiedades que Él les dio y cumplan el propósito por el cual Él las hizo. Qué cosa tan tremenda. Si Cristo cesara su actividad, Jesucristo tiene muchas actividades. Una de esas dice es que está a la diestra del Padre
intercediendo por nosotros, intercediendo por los cristianos, por los hijos de Dios. Ay, que por mí nadie ora. No, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está ejerciendo un oficio sacerdotal. Pero no solamente tiene ese oficio, sino que Jesucristo, hermanos, sustenta, tiene una actividad sustentadora. En Él existe, en Él se sustenta todo el universo, los astros, eh, eh, toda la ecología, el ser humano, todas las maravillas se sustentan en Cristo. Y si Cristo por un momento cesara, dijera el Señor, voy a cesar mi actividad sustentadora, hermanos, todas las cosas del universo, excepto Dios, dejarían de existir. Todo el universo, excepto Dios, dejaría de existir. Vamos a ver otro versículo, ¿verdad? Este es uno. Mire, estos son temas que a casi nadie les gusta entrarle. Estos son temas que por lo general son muy pocos los predicadores, los maestros que usted los oye tocando estos temas, porque estos temas, son temas fuertes, ¿verdad? Ya no son lechitas y no son carnita. Y entonces estos temas amplían nuestro razonamiento, nuestra mente, lo expanden, ¿verdad? Nuestro espíritu, nos hace pensar en profundo, ¿verdad? Y nos hace crecer, eso nos hace crecer espiritualmente. Eh, Hay cosas que son como lechita, que a veces las compartimos de una forma sistemática para que las dominemos, como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero temas como la providencia es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Imagínese usted, expanda su mente lo que es que todo cuanto existe, si Jesucristo dijera, voy a dejar de sustentarlo por 5 minutos, dejaría de existir todo menos Dios, menos Jesucristo, menos el Dios Trino. Todo lo demás colapsaría, todo lo demás dejaría de existir, ¿verdad? Esto, hermanos, es tremendo. Hechos, capítulo 17. Así que por ahí espero algún comentario, alguna opinión, eh, ¿verdad? Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos capítulo 17, versículo 20, 20, 20, vamos a leer del 26 al el 28. Hechos 17, 28. Dice así, espero que ya lo tenga. Porque en Él, en Dios, en Él vivimos. Y aquí no está hablando de cristianos, aquí está hablando de todo ser humano. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Entonces, vea qué tremendo. Esto es precisamente la providencia de Dios. Dios creó el universo, hizo todas sus criaturas, incluyendo al ser humano, y el ser humano, hermanos, en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo llena todo. Decía el salmista, ¿a dónde huiré de su presencia? Si me fuere a lo alto de los cielos, ahí estás tú. Si me fuere a lo profundo del abismo, aún ahí me encontrarías. Ni la noche es lo mismo que el día para ti, las tinieblas no me pueden esconder de tu presencia. La presencia de Dios llena todo, hermanos, todo. No hay parte que la presencia de Dios no llene. Entonces, todo ser humano se mueve, vea lo que dice aquí, vive en él, aun y cuando no le haya reconocido y no sea hijo de Dios, pero vive en Dios, se mueve en Dios y es en Dios. Si Dios por un segundo retira su actividad sustentadora, dejamos de ser, porque en esa atmósfera de su presencia es la que sustenta la vida y entonces en esa atmósfera vivimos, nos movemos y somos. Qué versículo tan profundo, en él vivimos, nos movemos y somos, ¿verdad? También le solicito que vaya conmigo al libro de Nehemías. Nehemías.
este es un tema apasionante, hermanos. Este es un tema apasionante que nosotros podríamos pasar el resto de nuestros días, el resto de nuestra vida, meditando sobre este tema y no se agota, no se agota, ¿verdad? Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, verso 6, dice así la palabra de Dios, Nehemías 9, 6. Vea qué precioso este versículo. Dice Nehemías, espero que ya lo haya encontrado. Está Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras y luego sigue Nehemías. Nehemías 9:6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. 3 cielos, ¿verdad? Los cielos, toda la atmósfera, los cielos de los cielos, o sea, hay un segundo cielo donde están todos los astros y los cielos de esos cielos donde tiene Dios su trono, ¿verdad? Entonces, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. Se refiere a todos los astros, planetas, todo, ¿verdad? Con estrellas, con todo su ejército. La tierra, tú hiciste la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Y escuche, y tú vivificas todas estas cosas, hermanos. A mí me... Uy. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. Qué versículo, ¿ah? Dice, Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellas, y tú vivificas estas cosas. O sea, Dios, la divina providencia, ¿qué significa? Que el Dios que hizo todas estas cosas continuamente las está sustentando y las está vivificando. Si no lo hiciera, hermanos, todo colapsaría y dejaría de ser. Qué cosa más tremenda, hermanos. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Corintios, hablamos sabiduría y no sabiduría de este mundo, dice, porque la sabiduría de este mundo es vana, dice, pero nosotros hablamos sabiduría de Dios, entre los que han alcanzado sabiduría, los cuales, dice, si los entendidos y sabios de este mundo la entendieran, jamás habrían crucificado a Jesucristo. Vea qué tremendo, hermanos. Entonces aquí estamos hablando sabiduría divina. Dios ha creado los cielos y los cielos de los cielos y todas las estrellas y todos los astros y también el ejército de ángeles y creó la tierra y todo lo que hay en la tierra, los mares y todo lo que hay en los mares. ¿Ah? Y los vivifica, continuamente les está dando vida, continuamente desde su presencia y como todo se mueve en su presencia, está siendo vivificado. Si Jesucristo retirara un segundo de su vivificación y sustentación, todo dejaría de existir excepto Dios. Qué profundo, ¿ah? Volado, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dígame algo por ahí, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. ¿Lo encontró? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, ¿qué los reserva? ¿Qué los guarda? ¿Qué sostiene? Dice, la tierra y el cielo que existen ahora. ¿Qué los reserva y los guarda? Dice, vea, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Lo mismo que dice Hebreos. Ahora lo está diciendo Pedro, lo dice Pablo también, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los cielos y lo dice
Nehemías. Dice, y lo dice Lucas en Hechos, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, va a haber un día del juicio, ¿verdad? Que la tierra va a ser pasada por fuego. Sí, Alice, qué bonito lo que estás poniendo. Los cielos de los cielos no pueden contener su poder. No. Miren, yo desearía que usted sintiera lo que yo experimento aquí, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo estas cosas, ¿verdad? A mí se me eriza la piel, el pelo, todo, ¿verdad? Porque es tremendo conocer más la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Y su providencia, la divina providencia. Significa, hermanos, que Dios reserva, dice aquí, el cielo y los cielos y la tierra los reserva. Están guardados por su palabra, por su presencia, por su poder. Imagínense si Dios diga, voy a retirar mi palabra por 5 segundos, colapsa todo. Va a haber un día de juicio, todo esto está reservado para el fuego, pero mientras tanto, Dios sigue reservando esto, ¿verdad? Ok. Entonces, si Cristo cesa su actividad de sustentar todas las cosas del universo, todo, excepto Dios, deja de existir. Así lo dice Hechos 17:28, así lo dice Nehemías 9:6, así lo dice 2 de Pedro 3:7. Ahora, vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 34. Libro de Job, capítulo 34, versículo 14 y 15. Voy a leer desde el 13, libro de Job, y este es tremendo para lo que estoy diciéndoles, hermano, este versículo. Job 34, verso 13, dice, ¿quién visitó por él la tierra? Está hablando de Dios, ¿verdad? ¿Quién visitó por él la tierra? Aquí me está estorbando la Biblia. Acá. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Y escuche bien, si Dios, pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Es lo que vengo diciendo, hermanos. Si Dios solamente retira su poder sustentador un segundo, todo colapsa. Vea, si Dios pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Y por eso dice, si pues hay en ti entendimiento, oye esto y escucha la voz de mis palabras. Ay, hermanos, qué cosa más tremenda. Si Dios retira su espíritu y su aliento, dice, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si en ti hay entendimiento, dice, oye esto y escucha la voz de mis palabras. Qué triste, ¿verdad? Es que el ser humano tiene la mente embotada, su espíritu embotado para las cosas de Dios, ¿verdad? Este versículo es tremendo, o sea que no se está hablando. La providencia de Dios es la que ha creado, gobierna, controla el universo, toda su creación, lo que hay en los cielos de los cielos, lo que hay en los mares, lo que hay en la tierra, todas sus criaturas, toda su creación, Él lo controla, Él la sustenta por medio de su Hijo Jesucristo y de su palabra. Y si Él retira su palabra o retira su espíritu o su acción sustentadora, dice, toda carne perece
y el hombre vuelve al polvo. ¡Qué poderoso! Gracias, Alice. Vamos a ver esa cita. Segunda de Crónicas 6:18. Vamos a ver qué nos dice esta cita. Gracias por participar. A veces uno siente que aquí se está predicando solo, ¿verdad? Pero por la fe lo hace, ¿verdad? Segunda de Crónicas y se prepara uno igual y ora igual, ¿verdad? Como si estuviera ante un auditorio por las personas. Así que Segunda de Crónicas 6:18. Segunda de Crónicas 6:18. Más. Es verdad que Dios habita con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Oh, sí, precioso versículo, ¿verdad? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Bendito sea Dios, la providencia de Dios, la que sostiene toda su creación, ¿verdad? Y hace que cada cosa creada conserve sus propiedades para que cumplan el propósito para lo cual fue hecho. Salmo 104. Vamos al Salmo 104. Hermanos, estos versículos son como para anotarlos y después tener mañana, un día, esto es un tiempo devocional y leer estos versículos y embriagarse con la presencia de Dios con estos versículos, ¿verdad? 104:29 dice así. Voy a leer desde el verso 26 porque viene hablando de la providencia de Dios para con su creación. Y entonces su creación es todo, la hierba, los árboles, los animalitos, nosotros todos, ¿verdad? Salmo 104, en especial el verso 29, pero voy a leer desde el 26 para que entendamos el contexto. Desde el 25, voy a leer desde el 24, hermanos, desde el 24. Salmo 104, 24, voy a terminar leyendo todo el Salmo, ¿verdad? Salmo 104, 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Tremendo. Dios hizo monstruos marinos para que jugaran en las aguas del mar. Se pone usted a pensar eso, la creatividad de Dios, ¿verdad? Oiga, todas estas criaturas, ¿verdad? Las del mar, los seres pequeños y grandes, dice, verso 27, todos ellos esperan en ti para que tú les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Qué cosa más preciosa. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Se da cuenta usted, hermano, lo que es la providencia de Dios? Dios tiene un control sobre todo, ha hecho todos los seres vivos y dice, Dios los sustenta y ellos están esperando el sustento de Dios. Es Dios el que los sustenta, ellos están esperando el sustento de Dios. Cuando uno se pone a ver, ¿verdad? Que hay unas cositas casi invisibles que se llaman plancton en los mares y que es remolino, a veces se hacen unos remolinos de pececitos, ¿verdad? Y Dios los está sustentando con ese plancton, pero a la vez ese remolino de pececitos, ¿verdad? Son el alimento de otros más grandes y todos están esperando que Dios los sustente y Dios los sustenta a todos, dice. Eh, Me fascina cuando yo veo esos come maíz, ¿verdad? A veces hasta en un lugar donde está usted tomando café y llegan por ahí, yo siempre peco maleducado, ¿verdad? Y cojo unas boronitas y las tiro por ahí. Y me gusta pensar que Dios en ese momento
me está usando para darle el alimento a ese pajarito. Ese pajarito está esperando ser sustentado de la mano de Dios. Y Dios me está dando la oportunidad de ser su cuchara para darle la comidita a ese pajarito. Hermanos, es tremendo. Es tremendo. Y dice que Dios cuando quiere les quita el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces, hermanos, esto de la provisión de Dios es tremendo. Dios no solo preserva, sino que hace que las cosas creadas conserven sus propiedades. Bueno, vamos a ver que este salmo que nos está dando aquí la hermana Ilse. Qué lindo verles a ustedes participando, hermanos. No saben lo que me llena. 136, verso 5. Voy a leer desde el verso 4, hermana. Salmo 136, verso 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, y la luna y las estrellas para que señoreasen de noche, porque para siempre es su misericordia. Y todavía termina diciendo el verso 25, el que da alimento a todo ser viviente, el que da alimento a todo ser viviente, verso 25, porque para siempre es su misericordia. Por eso, alabad al Dios de los cielos. Gracias, hermana, por compartir este salmo precioso, ¿verdad? Todo eso nos está hablando de la providencia de Dios. Dios hace toda su creación y Dios la sustenta y Dios la vivifica. Si Dios se retira su presencia un segundo, dice, un segundo, dice los versículos que hemos leído, ¿verdad? Un segundo retira Dios su presencia y todo colapsa y todo deja de ser y todo desaparece excepto Dios. Esto es tremendo, hermanos. Si el hombre pudiera entender esto, ¿con qué temor andaría delante de Dios? ¿Cómo se llena el ser humano de soberbia? Y Dios lo único que necesita es hacer así. Y ya está, desapareció. Y es más, Dios ni se toma la molestia de hacer eso. Manda un virus que ni se ve. Desapareció. Hermanos, la providencia de Dios. Dios no solo preserva, sino que hace que las cosas creadas conserven sus propiedades con las que fueron creadas. El agua seguirá siendo agua, la hierba seguirá actuando como hierba, los animales seguirán actuando como animales. Dios hace que todo conserve sus propiedades. Hermanos, el inconverso disfruta del agua, ¿verdad? Sin entender su verdadera naturaleza. Los cristianos también disfrutamos del agua, ¿verdad? Pero, a diferencia del inconverso, nosotros, entendiendo la providencia de Dios, decimos, qué bendición, Señor. Qué bendición por tu providencia, ¿verdad? Y confiamos en que la providencia de Dios va a seguir proveyendo el agua, ¿verdad? Y Y damos gracias al Señor por las maravillas que Él hizo y por su misericordia, como dice ese salmo. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Dios coopera con las cosas criadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacer que actúen como actúen. El animal va a actuar como un animal porque Dios lo hizo para que actuara así, ¿verdad? Es antinatural cómo los humanizamos y tratamos de que actúen como seres humanos los animales. Pero hermanos, ¿qué sucede? En algún momento, ¿verdad? Sale su instinto porque Dios mismo hace y su presencia hacen que los seres, como Él los crió, conserven esas propiedades, ¿verdad? Entonces, hay gente que coge de mascota una serpiente enorme, ¿verdad? Y la tienen cerca y duermen con la serpiente y todo. Y un día no amanecieron, se los comió la serpiente, sencillamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Dios sustenta todas las cosas del mundo para que sigan conservando
su propia naturaleza, ¿verdad? Esa es parte de la providencia de Dios. Entonces, cuando el ser humano humaniza, ¿verdad? Humaniza los animales, los adiestra, pero no solo los adiestra, digamos, para que sirvan para transporte o algo así, sino que los humaniza, de algún modo, en algún momento, ese instinto puede florecer, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos desgracias, ¿verdad? Efesios 1:11. Vea qué precioso Efesios 1:11. Libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dice así. Ya lo encontró, Efesios 1:11 dice, en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vea qué tremendo, esta es la providencia de Dios. Dios hace todas las cosas, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y además de eso dice, conforme a un propósito. Dios tiene propósitos con las aves, con los animalitos, con el mar, con el cielo, y hace todas las cosas para que cumplan su propósito y según el designio de su voluntad, cuanto más con nosotros los seres humanos y cuanto más con nosotros los hijos de Dios, como dice aquí, que Él asimismo, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, aquí está el propósito de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, hasta con nosotros los hijos de Dios, Dios tiene un propósito, nos ha dado la vida espiritual, nos ha recreado en Cristo Jesús para que cumplamos ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser para alabanza de la gloria de Dios. Entonces Dios nos va a ordenar todas las cosas, Dios va a hacer que toda nuestra vida cumpla un propósito, una razón de ser. Dios tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de todas las cosas. Él tiene el control, Él sabe por qué suceden y para qué suceden. A nosotros nos cuesta como seres humanos asimilar esto, nos cuesta mucho como seres humanos asimilar estas cosas, pero Dios, hermanos, Dios tiene el control de todo lo que le sucede a sus hijos, ¿verdad? Nada sucede por casualidad. Dice el finado Sproul, ¿verdad? Que ni un átomo hay rebelde, ¿verdad? Ni un solo átomo hay rebelde a la soberanía de Dios. Ni un átomo en el universo, ni un átomo, ¿verdad? Está en rebeldía a la soberanía de Dios. Ni un átomo. Salmo 139 nos comparte la hermana, versículos 7 al 12. Vamos a leerlo, ¿verdad? Ah, sí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. En el Seol, hicieres tu estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitares en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Aunque aquí está hablando sobre todo de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que Dios conoce todas las cosas, pero también está implícito aquí, ¿verdad? Eh, la providencia de Dios. Acuérdense que la providencia de Dios es el control
y el sustentamiento que Dios tiene sobre todas las cosas, el gobierno de Dios sobre toda su creación, incluyendo al ser humano, incluyendo todo lo que hay a nuestro alrededor. Mire, hermanos, vamos a ver, y no voy a entrarle hoy porque quedaría cortado el tema. Vamos a ver cómo la providencia de Dios se manifiesta en la creación inanimada, ¿verdad? Cómo la providencia de Dios manifiesta su gobierno y su poder sobre los animales. Vamos a ver cómo la providencia de Dios está sobre los acontecimientos que parecen al azar. Vamos a ver cómo la providencia de Dios está sobre acontecimientos que son plenamente causados por Dios y también por las criaturas, por los seres humanos. Vamos a ver, hermanos, cómo la providencia de Dios actúa en los asuntos de las naciones, como lo estamos viendo en estos días. Y vamos a ver cómo la providencia de Dios tiene que ver con todos los aspectos de la vida, de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hay una serie de versículos preciosos, ricos, deliciosos sobre estos temas, ¿verdad? Sobre la creación, sobre los animales, sobre las cosas que suceden de un momento a otro, que nos sorprenden, sobre incluso las cosas que realiza el ser humano, que a veces creemos que a Dios eh, se, le, se le pasó por alto, de las cosas que suceden en las naciones y de todos los aspectos de la vida, todo está bajo el control, bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo el señorío de Dios. No hay nada, hermanos, de lo cual Dios no sepa o no tenga el control o no lo permita con un propósito y una razón poderosa, hermanos. Entonces vamos a ver estas cosas, si Dios lo permite, de hoy en 8. La providencia de Dios es un tema, hermanos, para agrandar nuestra capacidad intelectual, espiritual, para agrandar nuestra mente, nuestro entendimiento, para pensar en ese Dios grande. Es un tema precioso, a la vez fuerte, ¿verdad? Que nos obliga a crecer espiritualmente nuestra mente y a ver qué tan grande es nuestro Dios, ¿verdad? Qué tan grande es nuestro Dios. Decía el finado John Austin, famoso predicador, decía, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Nuestro Dios providente, la divina providencia. Hermano, sepa que todo en nuestra vida está bajo el control de Dios. Todo lo que está sucediendo actualmente en nuestro mundo está bajo el control de Dios, bajo la divina providencia. Por lo tanto, podemos estar confiados en aquel que dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios la bendiga, Ligia, Dios les bendiga, amados hermanos, a todos. Y bueno, quedamos con ganitas de entrarle a este tema, ¿verdad? La próxima semana. Les espero el jueves en nuestra semana, en nuestra noche de oración, en nuestra hora de poder, ¿verdad? Y este, estamos adelante. Quiero compartirles que el jueves estuvimos orando por un muchacho que asistía a nuestra iglesia, Arias, ¿verdad? Conocemos por Arias y que le amamos muchísimo aún y cuando en este momento ha dejado de asistir, pero nosotros le amamos igualmente y bueno, ya los médicos pudieron localizar cuál era su problema, su apéndice estaba perforada, ya pasó por cirugía, ya pudieron cerrarlo y ya se está recuperando, gracias a Dios, sigamos orando por él. Yo le he dicho que la congregación estamos orando por él, ¿verdad? Pero doy la gloria a Dios porque ya hemos visto la mano de Dios en su vida. Que Dios les bendiga, hermanos.